Buenas noches, comunidad de Python Bucaramanga. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Este es nuestro tercer encuentro virtual y en este encuentro vamos a estar viendo los siguientes temas. Vamos a hablar sobre las interfaces de desarrollo o herramientas que podemos utilizar para escribir código con Python. Nos vamos a enfocar en Spider el día de hoy y en las siguientes sesiones probablemente vamos a seguir trabajando con Spider. En un momento les explicaré cuál es la razón. Vamos a hacer una recapitulación breve de lo que vimos la semana pasada sobre indexación en listas, eh, comparaciones booleanas y cómo vamos a trabajar con archivos, con Spider específicamente. Después de eso vamos a entrar en el tema de hoy sobre control de flujo, es decir, el manejo de toma de decisiones dentro del código. Si alguna condición ejecutar un código, si no ejecutar otro código, o la iteración dentro del mismo código, es decir, para una serie de elementos dentro de una lista o para una serie de líneas dentro de un archivo de texto. Y finalmente, como siempre, vamos a hablar de cuáles son los siguientes pasos, que es lo que vamos a ver en la siguiente, en nuestra siguiente reunión. Sobre Spider, habíamos hablado que es una interfaz de desarrollo científico interactivo. Esta viene incluida por defecto con la distribución Anaconda, que espero todos ya hayan podido instalar. Si no lo han hecho, les recuerdo que hay un video tutorial donde se les explica paso a paso cómo hacerlo para el sistema operativo Windows. Si quieren que estos videos se creen para otros sistemas operativos, por favor nos cuentan en el chat o en los otros medios sociales que tenemos para comunicación. Adicionalmente, con Spider existe una herramienta que que se llama Jupyter, que nos permite crear código interactivo que mezcla texto con fotos, con videos, con código en Python. La razón por la cual me voy a enfocar en Spider es porque pienso que si bien los notebooks son una herramienta muy buena para cierto tipo de cosas, no creo que sea la mejor forma de introducirlos a código en Python. ¿Por qué? Porque cuando uno crea un archivo de un cuaderno interactivo, el formato en el que se guarda este archivo no es un archivo de texto plano, como cuando estábamos viendo si queremos escribir una secuencia de comandos o un script, se crea un archivo plano. Cuando creamos un archivo de IPython Notebook, se crea un archivo específico con una extensión específica que mezcla el código con las imágenes. Entonces creo que prefiero que empecemos con Spider, donde tenemos una herramienta y una interfaz que nos permite trabajar con archivos de texto plano y eventualmente vamos a hablar de los cuadernos como una herramienta para lo que yo personalmente pienso que son muy buenos. Es una herramienta que es excelente para publicar algún código o mostrar los resultados de algún procedimiento o para usarlo en presentaciones como esta. En este momento podría estar haciendo la presentación usando un notebook, pero para el día de hoy pues nos vamos a enfocar en Spider y entonces vamos para allá. Entonces para los que instalaron para los que instalaron Anaconda, por defecto se van a dar cuenta que la distribución Anaconda crea una carpeta que se llama Anaconda 3 64 bits, si bajaron la versión de 64 bits, donde se incluye una serie de accesos directos a diferentes herramientas. Si ustedes se dan cuenta, acá tienen Anaconda Cloud, Anaconda Prompt, IPython, Jupyter Notebook, Jupyter Qt Console, una herramienta de Spider para resetearlo y Spider. Entonces, cuando quieran acceder al Jupyter Notebook, al cuaderno interactivo, hacen clic en esta. Si quieren acceder a Spider, hacen clic en esta. Yo ya copié estos dos vínculos en el escritorio para que los podamos lanzar desde ahí directamente. Entonces, empecemos por Spider. Como les comentaba, hablaremos de Jupyter más adelante. El día de hoy nos vamos a concentrar en esta herramienta. Vale la aclaración, yo soy un desarrollador de esta herramienta con otros colegas, entonces pues estoy un poco sesgado al uso de la misma.
Sin embargo, es una herramienta que en el mundo se utiliza mucho. En muchas universidades y en muchos programas de introducción a la ciencia de computación se utiliza como una herramienta de introducción a los estudiantes. Y creo que en este momento ofrece todavía muchas ventajas el tener una interfaz completa al tener un cuaderno interactivo. No pienso realmente que sean que se permita hacer lo mismo. El enfoque y el desarrollo y el flujo de trabajo es diferente. Entonces primero pues vamos a ver cómo es el flujo de trabajo con Spider. Entonces le damos doble clic. Si, si acabaron de bajar la última versión de Anaconda, van a tener la versión 2. La versión 3 salió el día de ayer, entonces si quieren tener la última versión, lo que pueden hacer es, vamos a cerrar acá primero, podemos ir a la línea de comandos y vamos a ejecutar el comando conda update anaconda. Y este comando nos va a actualizar todo el paquete de Anaconda que se liberó el día de hoy o ayer en la noche, no estoy seguro. Entonces él va a decir que si queremos instalar toda esta serie de paquetes, por el momento no le voy a decir que sí porque demoraría mucho el video, pero ustedes le pueden dar que sí para que continuemos con este. Entonces le damos doble clic a Spider. Spider va a arrancar. Spider viene en varios lenguajes, viene en inglés, francés, español, portugués. Creo que próximamente va a estar en ruso y en alemán. Entonces, pues al menos para las personas que no se sienten todavía muy cómodas con el idioma inglés, la interfaz se encuentra en inglés, lo que puede ser una ayuda para muchos. Entonces, lo primero que tenemos al abrir Spider, y para los que han trabajado ya con MATLAB se van a dar cuenta que la interfaz es muy similar. Como cualquier herramienta de escritorio tenemos una serie de menús arriba, tenemos unas barras de herramientas con accesos a diferentes cosas. Tenemos a la izquierda un editor de texto con coloreado de sintaxis, es decir que cualquier cosa que escribamos acá en Python va a salir con un color específico, lo que va a hacer que sea más fácil trabajar con el código, así como el código que les he venido mostrando en las presentaciones, ustedes se han dado cuenta, tienen un coloreado específico, pues este editor lo incluye. Adicionalmente, a la derecha se dan cuenta que tenemos unos paneles específicos. Tenemos un panel que se llama ayuda. Este panel va a ser muy útil cuando queremos preguntar sobre digamos que es muy similar al comando help que ya habíamos hablado. Y acá vamos a poder ver diferentes tipos de información sobre las funciones, los objetos, las librerías que vayamos a utilizar. Adicionalmente tenemos un explorador de archivos que es básicamente muy similar a lo que han visto ustedes cuando han trabajado con Windows o con cualquier otro sistema operativo, donde pueden ver los archivos que se encuentran en algún lugar y hacer operaciones como de copiado, mover, entre otras cosas. Eso mismo se puede hacer directamente desde acá sin tener que ir a otro lugar. Tenemos adicionalmente un explorador de variables. Este explorador de variables en un momento vamos a hablar un poco más en detalle, pero digamos que en tiempo real nos permite ver las variables que vamos creando y su contenido. En la parte de abajo finalmente tenemos la historial de comandos, lo vamos a cerrar por el momento, no vamos a hablar de él. Y se van a dar cuenta que tenemos dos terminales, una terminal que se llama Python y una terminal que se llama de IPython. La terminal de Python es básicamente con lo que hemos venido trabajando en la línea de comandos. Entonces, si recuerdan, en la línea de comandos, cuando escribíamos Python, nos salía una consola interactiva. Si se dan cuenta, esta consola dice exactamente lo mismo que lo que está en la consola de Python en este momento. Entonces, todo lo mismo que estábamos haciendo en la consola cuando trabajamos desde la línea de comandos, lo podemos hacer acá. Y si se dan cuenta, apenas escribimos acá el contenido a igual 4 en el explorador de variables, inmediatamente nos aparece
la variable a de tipo int con un tamaño 1 con el valor 4. En el explorador de variables también podemos modificar los contenidos y estos se van a reflejar en la consola. Si lo cambiamos acá arriba y cambiamos el valor 4 por el valor 6, en la consola ahora vamos a darnos cuenta que tenemos el mismo resultado. Esta es la consola básica que ofrece Python por defecto. Adicionalmente a esto tenemos una consola interactiva adicional que se llama IPython. Esta es una consola que ofrece los mismos creadores de Jupyter, del cuaderno de Jupyter, del Jupyter Notebook, ofrecen una terminal enriquecida, que es muy similar a cómo funciona el notebook directamente. En esta terminal enriquecida, para los nuevamente que han trabajado con MATLAB, se dan cuenta que tenemos un número asociado a la línea, donde podemos escribir una serie de comandos. Al mismo tiempo, así como en la terminal de IPython, en la terminal de IPython también podemos ver acá los tipos de variables que hemos creado y modificarlas. Entonces esta consola ofrece una serie de ventajas. Si en este momento se sienten un poco confundidos de por qué dos terminales, recuerden que la terminal que dice Python es básicamente lo que ya vimos, está utilizando, simplemente que está embebida dentro de una interfaz de desarrollo y está conectada a las diferentes herramientas, como es el explorador de variables. La terminal de IPython es una terminal un poco mejorada, que nos da unas ciertas ventajas. Cualquiera que ustedes quieran utilizar está bien. Para desarrollo interactivo, es decir, cuando estamos tratando de explorar cosas, podemos utilizar la de IPython, mientras que la de Python la podemos utilizar cuando queremos ejecutar un script que escribamos en el editor de texto. Entonces, empecemos por la recapitulación de lo que vimos un poco la semana pasada. Vamos a estar usando varias cosas acá. Y antes de comenzar vamos a hacer primero unos pequeños cambios para que sea mucho más visible lo que estamos haciendo. Entonces vamos primero que todo al explorador de archivos y en el escritorio vamos a crear una carpeta. Ustedes pueden crear la carpeta que quieran, ya la tengo creada, que se llama Spider Intro. Y vamos a crear un nuevo archivo con el nombre recapitulación.py para asegurarnos de que sea un archivo de Python. Al crearlo, él automáticamente no lo abre. Este archivo temporal que se abre por defecto cuando abrimos Python por primera vez lo podemos cerrar. Y acá nos encontramos dentro de un archivo que se llama recapitulación.py, donde vamos a poder escribir un código de Python para luego ser ejecutado. La primera línea que dice coding UTF-8 la pueden dejar. Por el momento lo que les puedo explicar qué significa es que dentro de un archivo de Python podemos incluir, digamos, el alfabeto normal tradicional en inglés, es decir, las letras de A a la Z, los números, algunos símbolos, sin incluir, por ejemplo, la letra ñ, sin incluir ciertas tildes. Entonces ese uso limitado de caracteres tiene un nombre. Mientras que cuando usamos el codificado UTF-8 estamos incluyendo un montón de diferentes símbolos de diferentes lenguajes, incluyendo símbolos, caracteres cirílicos, escritura árabe, caracteres griegos, chinos, orientales, un montón de diferentes caracteres más. Al incluir esta línea acá, lo que estamos diciendo es que Python nos permita incluir esos caracteres adicionales dentro del código. Entonces, por ejemplo, podríamos usar una letra como, por ejemplo, no sé, podríamos utilizar una letra griega para definir una variable. O sea, en vez de utilizar alfa igual a un valor, podríamos decir la letra griega alfa igual a un valor. Ya si eso es bueno o malo es relativo. A veces puede ser útil cuando estamos trabajando con ecuaciones que usan ese tipo de símbolos. Pero en creo que la mejor sugerencia que les puedo hacer es siempre utilizar
variables con nombres descriptivos, así esto implique que sean un poco largos. No se preocupen si las variables van a terminar con un nombre largo, lo importante es que sea claro qué almacena cada variable. Entonces, antes de continuar, vamos a ir a herramientas y preferencias y vamos a escoger en el coloreado de sintaxis un coloreado que sea de pronto más claro para notar lo que estamos escribiendo. Entonces vamos a escribir Sanborn, vamos a darle a aceptar y vamos a utilizando la tecla control, y pueden usar la rueda del mouse o usar la tecla más, vamos a agrandar un poco el texto. Esto no lo tienen que hacer ustedes en sus casas, pero lo estoy haciendo acá para que sea más claro lo que estamos viendo dentro del video. Entonces, dentro de la recapitulación vamos a recordar que estamos viendo el indizado de listas. Entonces recuerden que para escribir comentarios en Python utilizamos el símbolo numeral y vamos a escribir índice de listas. Entonces teníamos una lista con un contenido de diferentes números o diferentes valores o diferente texto, y decíamos que si queríamos acceder a diferentes valores de esta lista usábamos la sintaxis de corchetes cuadrados más el índice del corchete en particular. En este caso, el corchete, la posición que estamos buscando es la posición número 0, que en este caso va a ser el ítem 1. Ahora bien, acá estamos escribiendo todo dentro de este archivo de comandos, pero si quisiéramos ejecutar esto tendríamos que usar acá el botón play. Entonces eso es lo que podemos hacer. Podemos hacer clic en el botón play de ejecutar archivo o usar F5. Entonces hagamos clic en el botón play. Como es la primera vez que vamos a ejecutar este archivo, él nos va a hacer unas preguntas. Entonces nos dice, ¿queremos ejecutarlo en la terminal actual que tengamos abierta? ¿Queremos ejecutarlo en una nueva terminal? ¿O queremos ejecutarlo en una terminal pero que sea la externa, es decir, la terminal negra de Windows que abrimos con CMD? Entonces, por el momento vamos a decirle ejecutar en el terminal actual de Python o IPython. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos acá o estamos allá, él lo va a ejecutar en ellos respectivamente. Entonces, si vamos al explorador de variables, se dan cuenta que al ejecutarlo, esto está almacenado en este momento en la consola interactiva. Pudimos haber hecho exactamente lo mismo dentro de la consola de IPython y darle clic en play. Lo ejecutó y vamos a ver que aparece ya también en esta lista. Si se dan cuenta, cuando cambio de terminal, el número 4 que estaba almacenado en A cambia. ¿Cuál es la otra opción que podemos ejecutar? Podemos hacer que se ejecute, si le damos clic en configuración en el menú ejecutar, podemos decirle que se ejecute en una terminal dedicada. Y podemos decirle que queremos interactuar con ella después de que se ejecute. Entonces, al hacer lo mismo, se dan cuenta que se crea una nueva terminal que ejecuta el código, y ese código está por defecto también vinculado con el explorador de variables, y acá si damos clic, escribimos lista y le damos enter, nos va a mostrar el contenido de la lista. Podemos cerrarlo y seguir trabajando en cualquiera de las dos terminales. Sigamos trabajando en la terminal de Python por ahora. Tenemos lista guardada en este momento y vamos a ver qué pasa si le pedimos que nos dé el ítem 1. Entonces nos está devolviendo el ítem en la posición 0, que es el ítem 1. Si vamos a la terminal de IPython vamos a ver que pasa exactamente lo mismo. Si damos lista y le decimos denos el ítem en la ubicación 0, nos va a devolver el 1. Si le decimos el índice en la ubicación -1, nos va a devolver el último, en este caso hola. Y también en las listas podemos decirle que nos devuelva un rango, es decir, por ejemplo vamos a pedirle que nos devuelva desde el primero hasta el segundo.
En ese caso le tenemos que decir desde 0 usando dos puntos hasta la posición 2 que no la incluye. Entonces nos va a dar 1 y 3. Si usamos hasta la posición 3 que no la incluye, es decir 1, 3 y 4, nos va a dar 1, 3 y 4. Entonces con eso podemos recordar la parte que era de índice de listas. Entonces podemos usar el último ítem o podemos usar un rango que vaya desde 0 hasta el ítem 2 sin incluirlo, etcétera, etcétera. Entonces acá como vamos a empezar a ejecutar código desde un archivo de texto hacia la consola, entonces podemos empezar a usar el comando print para que cuando ejecutemos este código en la consola imprima los resultados que queremos ver. Entonces vamos a ponerle print a estas expresiones y vamos a darle nuevamente ejecutar. Lo va a correr en un archivo dedicado y nos va a devolver las tres impresiones de las tres cosas que pedimos. Esta es una forma de trabajar que no es necesariamente interactiva, es decir, estamos escribiendo código de secuencia de comandos en un archivo que se llama en este caso recapitulación.py, y a medida que vamos escribiendo cosas las vamos ejecutando y vamos viendo los resultados. Si queremos ejecutarlo otra vez, él nos va a decir que ya está ejecutando, que si queremos volver a iniciarlo, le vamos a dar clic en sí. Esa opción podemos también por defecto configurarla si seleccionamos ahí, él ya no nos va a hacer la pregunta cada vez que lo hacemos. Entonces recordemos, si hacemos en configurar y le decimos que no nos muestre la advertencia cuando se termine el proceso, vamos a poder ejecutarlo cada vez que queramos. Esta es una forma de trabajar en la que vamos escribiendo código y lo vamos ejecutando. Si cometiéramos errores, por ejemplo si acá hubiéramos puesto el nombre LIS en vez de lista, al tratar de ejecutarse este código nos saldría un error. Pero adicionalmente ustedes se pueden dar cuenta que acá se subrayó la palabra list y a la izquierda salió una pequeña advertencia. Si ustedes se paran sobre la advertencia nos dice análisis de código, no existe definida la variable list. Entonces una de las ventajas que también tiene utilizar una interfaz de desarrollo como Spyder es que a medida que vamos escribiendo el código en el editor vamos recibiendo ayuda. Entonces si se dan cuenta el editor está coloreando las cosas, lo que hace que sea mucho más fácil de entender lo que estamos escribiendo, pero adicionalmente si nos equivocamos o si el editor encuentra que hay algo raro, nos está una vez dando una advertencia mucho antes de que ejecutemos siquiera el código. Al ejecutar el código nos va a dar un error, que es básicamente el mismo que estamos teniendo acá. No está definido el nombre list. Entonces con esto podemos dar paso a la siguiente parte del repaso, que era la comparación de comparaciones booleanas y comparaciones numéricas. Entonces acá lo que habíamos visto es que si tenemos un número y lo guardamos en una variable y tenemos otro número y lo guardamos en otra variable, podemos decirle, como queremos ver el resultado en la consola, podemos decirle que me diga si A es mayor que B. En este caso la respuesta que esperamos es que sea falso. Entonces vamos a ver el resultado. Al ejecutarlo, nos va a ejecutar todo lo que está dentro del archivo. Es decir, vamos a ver los tres prints y el último print corresponde a ese resultado. Y podemos hacer otra serie de comparaciones. Podemos cambiar esto a menor y en este caso vamos a ver que es verdadero. Menor o igual, vamos a ver que también es verdadero. Y así sucesivamente. También vimos, aparte de las comparaciones numéricas, vimos las comparaciones utilizando palabras booleanas claves como es, por ejemplo, podemos decir es A menor que 5 y al mismo tiempo es A mayor que 0. En este caso las dos expresiones al lado y lado del operador booleano tienen que ser verdaderas para que sea verdadero, de lo contrario el resultado va a ser falso. Si lo ejecutamos nos vamos a dar cuenta que el valor es verdadero, porque efectivamente A es menor que 5 y también al mismo tiempo es mayor que 0. Tenemos otros operadores como son OR para hacer comparaciones o,
y la negación, que nos permite hacer la negación del resultado de una comparación. Entonces podemos decirle not y poner entre paréntesis toda esta expresión, y en vez de obtener un valor verdadero como obtuvimos en el último paso, vamos a obtener un valor falso. Adicionalmente hemos hablado sobre cómo abrir archivos. Entonces vamos a hacer nuevamente vamos a recordar cómo se miraba la parte de abrir archivos, porque a partir de este ejercicio de abrir archivos es que vamos a dar continuación a la parte de control de flujo e iteración. Entonces para abrir un archivo utilizamos la sintaxis con with open el nombre del archivo. En este caso vamos a buscar un archivo. En este caso no tenemos un archivo, entonces vamos a crear acá un nuevo archivo que se va a llamar ciudades txt, y en este archivo simplemente vamos a escribir una serie de ciudades para poder utilizarlas más adelante para unos ejercicios. Una vez lo creamos lo podemos cerrar. Se dan cuenta que acá aparece el nombre ciudades. Entonces vamos a decirle que nos abra el archivo en la ubicación y que nos lo abra en modo lectura, es decir, el segundo argumento de la función open nos dice cómo vamos a abrir ese archivo. Entonces, por ponerle un poco acá de orden al asunto, vamos a guardar el nombre del archivo en una variable aparte. Y vamos a utilizar la variable en esta parte. Entonces, para abrir el archivo le decimos with open la ubicación del archivo, coma, el tipo el modo de lectura que vamos a utilizar, si solo lectura, si vamos a escribir. Y después le decimos as y vamos a usar un nombre cualquiera. En este caso por defecto vamos a usar f de file, que es archivo en inglés. Y usamos dos puntos para entrar al bloque siguiente. Al hacer enter se van a dar cuenta que la interfaz automáticamente nos ubicó 4 espacios adentro. Esto lo hace también por defecto la interfaz, porque entendió que estamos ejecutando un código para el cual después necesitamos estar dentro de la expresión. Al estar acá dentro de esta expresión, vamos a ver que tenemos acceso a la variable f, y si le damos punto, se van a dar cuenta que aparece un cuadrado de autocompletado, es decir que la interfaz Spider también nos permite tener este completado de los diferentes métodos que el f contiene. En este caso vamos a buscar el método read y vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y acá se me olvidó que todo lo que vamos a leer vamos a guardarlo en una variable que se llama data. Una vez terminamos de abrir nuestro archivo y de leer el archivo, nos devolvemos al nivel 0 de indentación porque ya no necesitamos estar dentro de este bloque. Como habíamos hablado la última vez en Python, los bloques de código, es decir, cuando estamos escribiendo algo que necesita decir solo aplíqueselo a este código, utilizamos el espacio. Hay otros lenguajes que, por ejemplo, utilizan los corchetes. Entonces la filosofía de Python es, si igual en esos lenguajes estamos utilizando corchetes o algún otro delimitador, y al mismo tiempo estamos usando el espacio para que el código se vea bonito, ¿por qué no eliminar los delimitadores que son redundantes y quedarnos solo con el código que se ve bien y que al mismo tiempo está ofreciendo la separación del código? Entonces,
vamos a tratar de abrir el archivo y vamos a decir que nos imprima lo que está pasando acá. Entonces le damos clic en ejecutar y nos está saliendo un error. Entonces recuerden que en la clase anterior hablamos sobre que el delimitador slash seguido de una letra tenía un significado especial, y eso es básicamente lo que nos está diciendo acá, que en la posición 2 y 3 de este texto, posición 0, 1, 2, hay un código que no entiende. Entonces tenemos dos opciones. Podemos utilizar doble slash para significar que queremos usar el símbolo slash, o en este caso podemos utilizar la palabra R detrás del texto, y esto lo que quiere decir es que este texto no lo interprete, sino que lo tome de forma cruda o bruta, es decir, raw, en este caso es lo que quiere decir la R. Si hacemos eso y tratamos de ejecutar el código, nos vamos a dar cuenta que se imprime todo lo que ya habíamos visto antes, y adicionalmente vamos a imprimir el contenido del archivo, que en este caso eran las 5 ciudades en ese orden, como podemos ver acá. Entonces, con esta parte ya concluimos la parte de recapitulación y vamos a ver entonces un poco sobre control de flujo y sobre iteración. Entonces hagamos una pequeña pausa y ya seguimos con este video. Entonces, ahora sí vamos a retomar la parte de control de flujo e iteración. Entonces nos vamos al explorador de variables, vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar control de flujo.py. Le damos salvar. Vamos a aumentar el tamaño un poco acá para empezar a trabajar. Y entonces vamos a ver un poco primero sobre lo que es toma de decisiones. En este caso es básicamente decirle al programa o a nuestro código si alguna variable cumple esta condición, entonces vamos a ejecutar este fragmento de código. Sin embargo, si la variable cumple otra condición, o si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, vamos a ejecutar otro fragmento de código. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo sobre números. Vamos a escribir número 1 es igual a 4, número 2 es igual a 8. Y vamos a empezar a escribir nuestro primer código que incluya alguna decisión. Entonces para eso vamos a utilizar, en la presentación hablábamos de if y else, que significan en español sí algo, y else si una condición se cumple, hagamos algo; si no, o de lo contrario, sería en este caso la palabra else, hagamos otra cosa. ¿Cómo escribimos eso en código? Entonces usamos la palabra if, que es una palabra especial en Python, por eso se dan cuenta que la interfaz la coloreó de un tono naranja. Entonces vamos a decir if número 1 es mayor que número 2, imprima eh, 1 mayor, n1 mayor que n2. Entonces hasta acá no se ha hecho nada muy interesante. Básicamente le estamos diciéndole si esta condición es verdadera, ejecute el código dentro de este bloque. Nuevamente, como en el archivo de recapitulación, donde cuando utilizamos una expresión donde queremos ejecutar un bloque específico tenemos que indentar, acá estamos haciendo lo mismo. Entonces cualquier tipo de código que esté dentro de esta indentación
va a ser ejecutado solo si se ejecuta esta función. Entonces acá puedo escribir otro código adicional y él también se va a ejecutar, pero solo se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla, que en este caso sabemos que no se va a cumplir porque 4 no es mayor que 8. ¿Qué pasa si ejecutamos este código? Entonces si le damos clic en play, aparentemente nada pasa. Pero si nos vamos al explorador de variables nos damos cuenta que efectivamente el número 1 y el número 2 están guardados. O sea, el código sí se ejecutó, simplemente este código nunca se ejecutó porque esta condición es falsa. Si por el contrario esta condición fuera verdadera y ejecutáramos el código nuevamente, vamos a ver que se imprime todo lo que estaba dentro del bloque. Entonces ya tenemos nuestro primer bloque para toma de decisiones. ¿Cuál es el siguiente bloque que podemos usar? Entonces si la primera condición es falsa, y retomemos acá la condición, la convertimos en falsa, si queremos decirle ejecute otro código, entonces vamos a decirle else, dos puntos, y vamos a escribir otro código. Entonces en este caso vamos a decir n1 es menor o igual que n2. Y vamos a ejecutar este código nuevamente. Le damos play y ¿qué nos va a salir? Efectivamente, si esta condición es falsa, entonces esto no se ejecuta, pero ejecúteme esto, que en este caso estamos viendo n1 menos n2. Entonces esa parte está bien. Pero ¿qué pasa si tenemos varias condiciones? Por ejemplo, en la comparación de números puede ser un número mayor, puede ser menor, pero también puede ser igual. ¿Qué pasa si queremos tener una condición adicional entre estas dos? O n condiciones. ¿Qué pasa si queremos evaluar 10 condiciones diferentes antes de decir, ok, si no funcionó, haga otra cosa? Entonces en Python tenemos otra palabra clave para estos bloques que es el elif, que es básicamente una mezcla entre el else y if. A diferencia del else, que como se dan cuenta no requiere ninguna condición después de esa palabra, el if sí requiere una condición, porque básicamente estamos diciéndole si alguna condición, dos puntos, ejecute un código, si no ejecute esta otra condición. Entonces en este caso vamos a decir si número 1 es igual a número 2. Recuerden que para chequear igualdad en Python tenemos que usar doble igual, ya que el igual solo sirve para asignar un valor a una variable. Entonces si escribimos esta expresión, entonces estamos diciendo si el número 1 es mayor que el número 2, imprima el número 1 es mayor que el número 2, imprima también hola. Pero si el número 1 es igual al número 2, imprima n1 igual a n2. Y de lo contrario, pues la única opción es que sea menor. Entonces, si volvemos a ejecutar este código, vamos a obtener el mismo resultado porque el número no es igual. Pero simplemente para probar qué pasaría si el número fuera igual, vamos a cambiar el valor de número 1 a 8 para que sea igual a número 2. Y lo ejecutamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué está haciendo el código? El código primero está evaluando esta condición. Si no se cumple, pasa a la siguiente condición. Y si se cumple, entra a ella y no ejecuta la última condición. El control de flujo utilizando el if y else simplemente va a ejecutar el código que cumple con la condición, pero no va a ejecutar ningún código más que ese. Entonces, si se dan cuenta, esta herramienta pues es muy fuerte si queremos hacer muchas comparaciones sobre algo y decidir qué hacer en función de esas comparaciones. Entonces, con eso podemos dar por terminada la parte de toma de decisiones. Ahora vamos a ver un poco sobre cómo es la parte de control de iteraciones. Entonces nuevamente ahora nos vamos al explorador de archivos, vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar iteración.py. Vamos a agrandar la pantalla nuevamente y vamos entonces a empezar a hablar sobre la iteración en Python. La iteración en Python es una herramienta muy poderosa porque Python nos permite iterar sobre cualquier objeto que sea iterable.
Es decir, cualquier objeto contenedor tenga o no tenga un orden definido, podemos iterar sobre ellos. Cuando definimos objetos nosotros mismos, nosotros podemos definir qué comportamiento debe tener ese objeto si iteramos sobre él. Entonces Python es muy flexible en las opciones de iteración, y para iterar sobre ciertos objetos, hoy nos vamos a enfocar sobre la palabra clave for. La palabra clave for en inglés significa, en español significa para. Entonces, para ver los conceptos básicos de iteración en Python, empecemos por el objeto contenedor básico, el primero que he visto, que fue la lista. Entonces, para una lista que tenga cualquier tipo de objetos, entonces en esta lista tenemos todos los objetos que hemos visto. Inclusive en Python no lo hemos hablado, pero podemos incluir una lista dentro de una lista y crear objetos anidados. Entonces vamos a explorar cómo iteramos sobre los ítems de esta lista. Entonces en Python utilizamos la palabra clave for. Vamos a utilizar el nombre de la variable con la que vamos a definir cada ítem de esa iteración. Entonces en este caso voy a utilizar la palabra ítem. Entonces para cada ítem vamos a utilizar la palabra especial en Python in, y vamos a definir y vamos a escribir la variable sobre, o el objeto la variable que contiene el objeto sobre el cual vamos a iterar, dos puntos, le damos enter, y dentro de este bloque de iteración, para ver lo que está pasando, vamos a decirle que nos imprima el ítem. Le damos nuevamente enter, salvamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? La estructura de un iterador en Python básicamente es: para una variable que definimos, este nombre no es relevante, podemos haber utilizado cualquier otro, siempre y cuando el que usemos acá sea el mismo que usemos acá. En, que es una variable clave en Python, el objeto que vamos a iterar. Y en este caso Python, ¿qué va a hacer? Va a empezar a iterar en cada ciclo. Va a decir, para el primer ciclo tienes acceso al ítem 1, que es 1. Para el segundo ciclo tienes acceso al ítem 2, que es la palabra hola. Para el tercer ciclo tienes acceso al valor verdadero, booleano, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ejecutar este código en la terminal de IPython. Le vamos a dar ejecutar. ¿Y qué está haciendo él? Está imprimiendo cada uno de los ítems en secuencia. Este pedazo de código básicamente lo que está haciendo, si lo quisiéramos ver de otra forma, es como si estuviera haciendo esto, el código, y así sucesivamente. Entonces los iteradores con for nos permiten ejecutar un código sobre cada uno de los ítems de algún contenedor. En este caso es una lista. Y si se dan cuenta, el último ítem es una lista, nos imprimió una lista, nos imprimió la lista completa. Entonces nosotros podemos tener muchos niveles de anidación dentro de una lista dependiendo de la información que podamos guardar. Esto puede ser útil en algunas circunstancias donde estemos iterando, por ejemplo, sobre las líneas de un archivo que contiene 3 columnas, y que cada lista, cada ítem represente una de esas líneas, y que cada columna se represente como el ítem dentro de una lista o dentro de una tupla. Ahora bien, esto, si lo convertimos en una tupla, simplemente cambiando los corchetes cuadrados a paréntesis, y bueno, vamos a escribirlo mejor abajo. Entonces vamos a copiar el código y simplemente vamos a decir que ahora esto es una tupla, y vamos a cambiar los corchetes. Entonces, recordemos, las tuplas son contenedores inmutables, es decir, que no los podemos modificar una vez creados, mientras que las listas son mutables y sí podemos modificarlos una vez creados. ¿Cuál sería el resultado de estos dos, de este código si lo ejecutamos? Pues vamos a ver que se va a repetir exactamente esto que vemos acá, lo vamos a ver por duplicado.
porque estamos iterando primero sobre la lista y después estamos iterando sobre la tupla. El resultado es exactamente el mismo. Python nos permite utilizar esta sintaxis para todos los diferentes iteradores. Ahora, ¿qué pasa si convertimos esto en un conjunto? Entonces recuerden, los conjuntos se definen con, con el corchete curvo. Y los conjuntos, a diferencia de las listas y de las tuplas, no tienen un orden específico. Pero ¿qué pasa si iteramos sobre los ítems de esto? Entonces nos está dando un error en este caso porque nos dice que no podemos, los elementos de un conjunto no pueden ser elementos no mutables. Entonces simplemente vamos a convertir esto en una tupla. El último ítem, que era una lista, lo vamos a convertir en una tupla y vamos a volver a ejecutar el código. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos, a excepción de que cambiamos que el último ítem era una tupla, se dan cuenta que es el mismo código iterador, nos permite iterar sobre listas, nos permite iterar sobre tuplas, nos permite iterar sobre conjuntos. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué pasa si definimos un diccionario? Entonces vamos a definir un diccionario, vamos a llamarlo solo dic por corto, y vamos a definir un diccionario con el ítem 1, que va a tener el valor 0, y con el ítem 5, que va a tener el valor 97. Y vamos a ejecutar el mismo código del iterador sobre un diccionario y vamos a ver qué sucede. Vamos a ordenar acá un poco. ¿Y qué tenemos entonces? Si ejecutamos este código, vamos a darnos cuenta que los últimos dos valores corresponden a las llaves, pero no necesariamente en el orden en que las escribimos, porque recuerden que los diccionarios, al igual que los conjuntos, no necesariamente preservan el orden. Entonces, lo que hacemos al iterar por un diccionario, realmente lo que le estamos iterando es sobre la llave. Entonces nosotros podemos imprimir la llave, pero al mismo tiempo, si queremos ver el valor, podríamos imprimir la llave más el valor, que es el mismo diccionario, accediéndolo con su llave. Entonces, si ejecutamos este código, vamos a ver primero la llave y el valor. En este caso vamos a ver 5, la llave y su valor 97, y 1, la llave 1 y su valor 0. Entonces, Python nos permite iterar sobre cualquier tipo de objeto que sea un contenedor. Y en cada iteración nosotros vamos a poder hacer algo con ese contenido. Ahora miremos qué pasa si queremos iterar no sobre un objeto, sino iterar sobre una lista de números porque queremos hacer algo con esos números. Entonces, ¿qué pasa si queremos iterar sobre una lista de, digamos, de 0 a 10? Entonces, para iterar sobre una lista de números, entonces pues tenemos varias opciones. Entonces una opción sería, podemos crear la lista y decir que vamos a iterar del 0 al 4. Pero pues esto es un poco manual y no es muy útil. O sea, si quisiéramos iterar sobre una lista de 0 a 1000, pues no vamos a escribir todos los números. Entonces tenemos otra opción, podemos decir vamos a guardar dentro de lista un rango que vaya de 0 a 10 y vamos a imprimir ese rango para ver cuál es el resultado. Entonces salvamos y ejecutamos y nos está diciendo que es un rango, o sea, es como un objeto especial. Entonces este objeto especial, ¿qué nos permite? Nos va a permitir iterar entre un rango de 0 a 100, a 10. Si cambiáramos a 100 o a 1000 y ejecutamos este código, nos va a seguir diciendo que esta es la representación de ese objeto, es decir, un rango de 0 a 1000. Pero el poder de este rango es que lo podemos usar directamente dentro de una expresión. Entonces podemos decir,
para un valor i en lista, imprímanos i. Entonces él va a iterar sobre todos los elementos de esta lista y nos va a imprimir ese valor. Entonces ejecutémoslo nuevamente, nos vamos a dar cuenta que va a salir un montón de números. Entonces se imprimieron todos los números de 0 hasta 999, porque esta función no incluye al valor que se le especifica como rango superior, es decir, todos los números de 0 hasta este valor sin incluir ese valor, y por eso vemos que llega hasta 999. ¿Cómo podemos obtener información sobre los diferentes métodos que hay en Python? Entonces, si estábamos en la consola, ¿se acuerdan? Podemos utilizar help y escribíamos la función. En este caso, range es una función especial de Python, por eso ven que tiene un color, así como print y true son palabras especiales en Python. Y acá nos explica qué está pasando dentro de eso. Entonces acá nos explican que se puede utilizar solo con un valor stop, o podemos darle 3 valores y el último es opcional, y nos explica qué es cada uno de esos valores. Eso se los dejo como tarea para que lo exploren ustedes. Pero dentro de Spider también podemos pararnos encima de la función con el cursor encima de rango y escribir y hacer clic en control I, y vamos a ver que Spider incluye un panel de ayuda donde la misma información o parte de la información que ustedes ven acá, básicamente la primera parte, que es esta, la podemos ver en una forma de ayuda con unos colores más agradables y organizada de mejor forma. Entonces, si nos paramos en cualquier palabra clave que tenga un significado en Python, por ejemplo, si nos paramos en print y le damos control I, él automáticamente nos está mostrando la ayuda sobre print con todos los argumentos que podemos usar. Nosotros solo hemos estado usando print con un argumento, pero miren que print lo podemos utilizar con una serie de argumentos diferentes, donde podemos definir el separador, el final, donde queremos que salga, o si queremos que cada vez que imprima limpie la consola. Eso lo podemos ver un poco más adelante. Entonces, si se dan cuenta, podemos crear la lista e iterar sobre ella, sobre los números, o podemos directamente usar esa expresión en el iterador. Entonces podemos decirle, sin necesidad de crear la lista, vamos a borrarlo, le decimos para el ítem, para el valor i en este rango que va desde 0 hasta 999, imprímame el rango. O imprímame el rango multiplicado por, o imprímame el valor por sí mismo. Entonces nos va a dar el cuadrado de todos los números hasta 999. Entonces si ejecutamos este código, acá vamos a obtener los valores deseados. Entonces con Python podemos ver que iteramos sobre cualquier objeto o podemos iterar sobre un rango determinado. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si quiero iterar sobre una serie de ítems, pero a la vez también quiero saber el índice de cada uno? O sea, de pronto yo necesito saber qué será el ítem 0 en la ubicación 0, en la ubicación 1, etcétera, para hacer algún proceso. Entonces podemos iterar sobre objetos más el índice utilizando, entonces vamos a utilizar esta tupla que definimos arriba, vamos a escribirla acá abajo. No necesitamos hacerlo porque ya está definida, pero solo para que sea más claro lo que está pasando. Y vamos a usar un método especial en Python que se llama enumerate, que nos permite enumerar todos los elementos de un contenedor o de un objeto y nos permite acceder al índice. Entonces para utilizarlo de esta forma tenemos que escribir el iterador utilizando esta forma. Para el valor que vamos a usar para almacenar los índices, coma, la variable que vamos a utilizar para almacenar el valor en, y utilizamos el método enumerate sobre el objeto que queremos iterar con índice y valor. Y al imprimir, podemos imprimir primero el valor, después imprimir el índice, disculpen, después el valor, y podemos después imprimir
algo en vacío para que nos incluya una línea en blanco. Entonces vamos a darle ejecutar y se van a dar cuenta que estamos ejecutando el índice 0, el valor que hay en el índice 0 que es 1, un espacio en blanco porque imprimimos un espacio en blanco, el índice 1 con su valor, el índice 2 con su valor, etcétera, etcétera. Pero pues también podemos imprimirlo en la misma línea. La función print nos permite incluir más ítems dentro de su llamado. Entonces si lo ejecutamos de esta forma, podemos en la misma línea podemos ejecutar la impresión del índice y de su valor. Como podemos ver acá, 0, 1, 1 hola, 2 true, 3 5.6 y 4 y la lista que estaba en el último índice. Entonces, ¿cómo podemos mezclar todas estas cosas que hemos visto hasta hoy? Podemos incluir, abrir el archivo que habíamos visto al principio de nuestra charla y podemos iterar sobre las líneas de un archivo. En este caso vamos a hacer la misma sintaxis que hicimos antes. Vamos a abrir el archivo como lectura, vamos a guardar todo el contenido dentro de data. Vamos a decir que me parta el contenido en data utilizando cada una de las líneas. Recuerden que el slash más n significa básicamente el enter, es decir, el carácter que no vemos entre estas dos líneas se representa con un texto de esta forma. De esta forma vamos a decirle que las líneas van a estar guardadas en ese data split y finalmente vamos a poder iterar en cada una de las líneas utilizando las mismas sintaxis que hemos utilizado. Definimos una variable con el nombre que queramos en la variable que guardamos acá. El resultado de data está guardando texto, es decir, está guardando algo como hola. Y le estoy diciendo que me lo parta utilizando este carácter. Una forma de ver este carácter, cómo se ve realmente, es que imprimamos el contenido de líneas dentro de una lista. Entonces, si ejecutamos este código, perdón, no era lo que quería hacer. Quería era mostrarles el contenido de data, es decir, antes de que lo partamos. Si lo imprimimos dentro de una lista, miren el contenido de data como es. Es las ciudades que hemos escrito separada por un delimitador, que es este mismo, que simplemente lo que está representando es una nueva línea o un nuevo enter. La n, en este caso, viene de new line. Entonces, al utilizar el método split, le estamos diciendo pártame este texto donde encuentre este carácter especial. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es una lista donde cada ítem, cada ciudad, es un ítem de esa lista. Y si finalmente decimos, por favor, vamos a imprimir cada una de estas líneas, pues acá tenemos el resultado para cada línea. Está pues en su respectiva impresión. Y podíamos haber utilizado, por ejemplo, un método en cada uno de estos objetos. Podemos haber dicho, quiero que me convierta este texto en minúsculas. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos el método lower? Acuérdense, como es un método, utilizamos paréntesis, abrimos y cerramos. Y volvemos a ejecutar. El resultado va a ser que ahora las ciudades empiezan todas por una letra minúscula y no por una letra mayúscula como habían estado originalmente escritas, si vemos acá el texto. Entonces ya con esto terminamos la parte de iteración que les quería comentar el día de hoy. Y bueno, ya saben, cualquier pregunta o inquietud, por favor nos la hacen llegar por todos los medios de redes sociales que tenemos: Facebook, Twitter, el Meetup, y todos estos videos quedan guardados al día siguiente en nuestro canal de YouTube, que los invito a que se suscriban.
Espero que la información de hoy haya sido muy útil. En nuestro siguiente encuentro virtual vamos a estar hablando sobre los siguientes pasos que van a ser. Disculpe. Vamos a estar hablando sobre los siguientes pasos que van a ser cómo aplicar todas estas herramientas que ya hemos estado viendo el día de hoy a resolver un problema específico. Entonces acá es donde les recuerdo que por favor piensen en algún problema que quieran resolver, que crean que puedan resolver ya con las herramientas que hemos visto hasta ahora para poder tratar de resolverlo. Si quieren pueden publicar su problema o las preguntas que tengan al respecto sobre nuestros medios sociales. Entonces muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.